Hemos empezado un poco tarde, disculpen, porque ustedes saben que estamos nuevos en este local y estamos todavía arreglando. Pero gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad y este es un lugar donde hay más tranquilidad y libertad y no tenemos vecinos cercanos aquí que se pueden incomodar. Sobre todo cuando buscamos a Dios y cuando alabamos a Dios, necesitamos un lugar donde hay tranquilidad. ¿Sí? Necesitamos concentrarnos. Antiguamente algunos siervos de Dios, como Moisés y otros, buscaban subirse a los montes por varios días, incluso en ayuno, para buscar. Jacob también era un hombre así, buscaba la presencia de Dios, y sabe, grandes revelaciones espirituales se encontraban ahí, porque buscaban un lugar donde no haya distracción. ¿Sí? Porque si estamos en un lugar donde hay mucho ruido, donde nos llaman, donde hay mucha distracción, ¿qué pasa? Es como que hay una interferencia. Aún los espiritistas, los brujos, también buscan lugares oscuros, salones donde hay tranquilidad y lugares donde se concentran. Y empiezan a venir algunos espíritus para darles ciertas capacidades y poder. Y recordemos que Jesús, cuando oraba, buscaba los huertos, buscaba los lugares tranquilos. Vamos a entrar de frente al mensaje de hoy. Pueden dar palmas al Señor. Está basado en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Y el tema de hoy se titula Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Cómo se titula el tema? Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice, vamos al contexto, a la circunstancia, al tiempo histórico, ese contexto, qué es lo que estaba ocurriendo antes de hoy en las circunstancias en ese momento. En realidad Jesús estaba en su primer año, en sus primeros meses de su ministerio, había venido a la tierra como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador, enviado por Dios el Padre, y Dios había hecho una obra espiritual a través del Espíritu Santo, había hecho concebir a la Virgen María para que Jesús se encarnara. Jesús, un ser espiritual del cielo, porque es el Trino Dios, un ser divino, se hiciera carne, y Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. En otras palabras, Dios estaba con nosotros en este mundo a través de la persona de Jesucristo. Y Jesucristo está en persona aquí, en este pasaje. Dice, verso 1, el verso 1, capítulo 8 de Mateo, cuando descendió Jesús del monte, ¿qué pasó? Le seguía mucha gente. ¿De dónde descendió Jesús? De un bar, de una fiesta. ¿De dónde descendió? Del monte. ¿Qué había ido hacia el monte? Ahora, buscaba la presencia de su Padre. Ahora, siendo Dios, siendo hijo de Dios con mayúscula, necesitaba orar. ¿Cuántos de ustedes necesitan orar? ¿Cuánto tiempo oran? No me respondan. Entonces dígaselo a Dios. ¿Cuánto tiempo ora? Jesús, siendo el Mesías, siendo el Salvador, siendo el Hijo de Dios con mayúsculas, siendo divino, siendo un ser divino, necesitaba orar. Descendiendo del monte, entonces, mucha gente descendió. Jesús tenía un carácter especial. Jesús no era cualquier hombre. Jesús fue el mejor hombre que pisó esa tierra. ¿Cuánto dicen amén? Fue el mejor hombre que pisó esta tierra. No hubo nadie más perfecto como él. No hubo nadie más justo como él. No
nunca mintió. ¿Cuántos han mentido alguna vez? Levante su mano. ¿Y que los demás son evangelitas? ¿O le pesa la mano? Pero mire, Jesús nunca mintió. No hubo engaño en su boca. Tenía una unción especial. Y había una atracción espiritual. Aquella persona que amaba a Dios y que quería alguna bendición de Dios, sentía una atracción por Jesús. Mire, si yo hubiese estado ahí, te aseguro que yo también me acercaba a Jesús. Y por lo menos de la túnica lo hubiese agarrado. ¿No? Algo hubiese hecho. Jesús era como un imán. Pero como un imán espiritual, no como un imán, imán le dicen al pastor de los musulmanes. No voy a pensar que estoy diciendo que Jesús era árabe. Jesús era como un imán espiritual. Había una atracción para aquellos que buscaban la bendición de Dios. Y muchas veces pensamos, no, a Jesús no le rechazaron mucho. Le rechazaron. No, todos no le rechazaron. Sí hubo gente que le rechazó. Pero hubo mucha gente que le seguía, porque sabían que Jesús hacía milagros, hacía sanidades. Muchos de sus problemas eran resueltos cuando se acercaban a Jesús. Y Jesús tenía una atracción especial. Nadie más como Jesús predicó la palabra de Dios y enseñó la palabra con tanta sabiduría y con tanta claridad que ancianos le podían escuchar, adultos le podían escuchar, jóvenes le podían, y aún niños. Había niños que se sentían atraídos y se acercaban a Jesús. Entonces, por eso es que le seguía mucha gente. Porque Jesús tenía algo especial y porque Jesús hace milagros. Dice el verso 2, he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Sabe que la lepra era la enfermedad más fuerte, más grande, más vergonzosa de ese tiempo? Hoy en día se habla o en mis tiempos cuando yo era joven se hablaba de cáncer. Cuando yo era niño mi mamá tuvo cáncer y se hablaba mucho de cáncer. Mi papá murió con cáncer. Ya cuando yo era adulto empecé a escuchar el SIDA. No sé si ustedes alguna vez han escuchado el SIDA. Y hoy en día ya ¿no? Cuando escuchamos la palabra SIDA, pues ya es una enfermedad tan peligrosa que una persona, aunque no tenga los síntomas del SIDA, puede contagiar durante 5 años. A veces no se manifiesta los síntomas del SIDA. Una enfermedad tan peligrosa que ha aparecido en estos tiempos. Y la lepra era una enfermedad, era la enfermedad más fea, más horrible, porque la piel se iba cayendo del rostro, de las manos, y iba emanando una infección, una inflamación, un olor tan feo, y la persona se volvía horrible, por más bonita o bonito que sea. Y estaba prohibido que esa persona se acercara a una persona sana por 50 metros. Entonces, por lo general en Israel se escondían por las cuevas, en grupos entre leprosos, y se cubrían de una manera especial. Y cuando alguna persona sana se acercaba a ellos, ya a 30, 50 metros empezaban a tocar una campanita que tenían ahí. Es decir, era una enfermedad que creaba menosprecio, creaba complejo de inferioridad. Y este hombre rompe las leyes. Lo que Dios, este hombre dice, he aquí vino un leproso. ¿Cuántos leprosos había en ese lugar? Más de uno, de seguro que más de uno. En grupos se juntaban, por las cuevas se escondían. ¿Cuántos leprosos había en el lugar? Seguramente 30, 40, 50 leprosos. Pero hubo uno que se levantó y dijo, yo anhelo mi sanidad. Miren, hay leyes espirituales, hay personas que no reciben su sanidad, porque Dios quiere
que lo busquemos, que le busquemos a Él, que nos levantemos. Este leproso se levantó de su cueva, se levantó de su manto, se levantó de su asiento, se levantó de su piedra, se levantó de su lugar y dijo: no importa, voy a pasar vergüenza, pero yo quiero mi sanidad, voy a buscar mi sanidad. ¿Cuánto dicen amén? Dele palmas a Dios. Solo Él recibió la sanidad. Él dijo: voy a atravesar las barreras. Algunos me van a ver con mi Biblia yendo a la iglesia, algunos me van a preguntar a unos vecinos: ¿a dónde te vas? Le voy a la iglesia. Tal vez es una vergüenza. ¿Sí? Algunos tienen que ir en metro. No estoy hablando de ese tiempo, estoy hablando de este tiempo. Ese metro, ese leproso no tomó ni metro ni avión ni bus. Pero tuvo que levantarse de su lugar y caminar y enfrentar la vergüenza. Y seguramente algunos amigos le decían: no, ¿por qué vas? No te da vergüenza. ¿Cómo te vas a acercar a los santos si está prohibido acercarse a los santos? Menos te vas a acercar a Jesús, que es el Mesías. Y él dijo: no, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, porque yo anhelo mi sanidad. Solo un leproso se levantó, y ese día, solo un leproso fue sanado. Dios quiere muchas veces que vengamos a una campaña, que vengamos a un local, que vengamos a una iglesia, que vengamos a un pastor, que vengamos a un siervo de Dios buscando nuestra sanidad. ¿Por qué lo hace Dios así? No lo sé. Yo no lo sé. Pero Dios quiere que anhelemos nuestra sanidad, que nos levantemos de nuestro lugar y que digamos: Dios, yo quiero mi sanidad. Este leproso dijo: Señor, temeroso. Tal vez no sabía que Jesús le iba a responder. ¿Cómo es que un leproso se acerca tanto a Jesús? Tal vez los apóstoles ahí también iban a reaccionar mal, pero él se confronta, él se acerca, él es intrépido, él anhela su sanidad y él dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Sabe qué le responde Jesús? Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: ¿tú tocarías a un leproso? Tal vez no. ¿Te acercarías y comerías con una persona que tiene SIDA? Si te dice: mire, quiero alquilar una habitación en tu casa, ¿le darías lugar? Tal vez no. Una persona que tiene una enfermedad contagiosa, horrible, vergonzosa, ¿serías amigo de esa persona? ¿Le tocarías? ¿Le abrazarías? Tal vez no. Pero esta persona necesitaba un toque de alguien especial. A veces nos ha tocado acercarnos a enfermos. Y es una lucha de fe. Usted se acerca a un enfermo, lo toca, o le contagia su enfermedad, o usted le contagia la santidad y la sanidad. Eso es cuestión de fe. Aquí uno de los dos tenía que influenciar. Pero ¿quién tiene más poder? Jesús tiene más poder. Mire, usted puede desconfiar de otra persona, pero no desconfíe de Dios, porque Dios tiene poder sanador. Si Dios se acerca a ti, si tú le tocas a Dios, algo bueno va a pasar. Cuando Jacob un día le tocó a Dios, mire, algo tremendo pasó en su vida, su familia, sus hijos fueron bendecidos. Cuando Moisés tocó a Dios un día, algo tremendo pasó en su vida. Él llegó a ser el hombre más manso de toda la tierra. No me escuché mal, no voy a pensar que dije menso, no, dije manso. Manso es una virtud espiritual. Dice que Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desaparece. ¿Cuánto tiempo pasó para que desaparezca la lepra? ¿Cuánto tiempo pasó? Al instante. ¿Cuánto demoró ese instante? ¿Cuánto le pone usted? Póngale un minuto. Un minuto. ¿En un minuto puede sanar un leproso? ¿Eso qué se llama? ¿Sanidad o milagro?
no milagros. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden sanar en 15 días, en un mes, en 3 meses, ¿no? Con medicina, con un buen tratamiento. Eso se llama sanidad nada más. Pero cuando la sanidad es aceleración instantánea, eso se llama milagro. Y Dios hace milagros. Y tenemos un Cristo que la Biblia enseña que hace milagros. Y hay muchas personas que necesitan milagro en su vida. Yo tenía 21 años. Yo nací muy enfermizo. No les voy a contar las razones, pero nací muy enfermizo y alérgico. Yo tenía muchos problemas con la garganta, los bronquios, continuamente me enfermaba, tenía faringitis crónica porque ya no tenía amigdalitis crónica porque me habían operado a los 17 años. Y tenía bronquitis. Y esas enfermedades son crónicas. Y alguna vez alguien me dijo, lo crónico es que siempre te va a dar, es decir, nunca se te va a sanar. Y cuando me dijeron eso, y estaba joven, muchacho, pues ya quería, ¿no?, enamorarme, algo así. Así que me asusté, me sentí muy frustrado. Y el complejo de inferioridad que yo tenía, peor me penetró. Después, a raíz de la enfermedad de la faringitis, me enfermó el hígado, me enfermó el estómago y los riñones. Y 5 años me empezó a doler los riñones. 5 años. Y tenía que tener una comida especial, una dieta especial. Mire, yo era mundano, ya no podía ser ni jaranero ya. Si tomaba cerveza helada en la fiesta ya me enfermaba. Ni jaranero podía ser. Si comía las comidas, las comidas normales, algunas picantes, usted sabe que en Perú muchas comidas ya tienen el picante dentro de la comida, ¿verdad? Algunos peruanos son casi como mexicanos, ¿no? Porque los mexicanos comen mucho picante. El ceviche ya tiene picante, el picante de cuy ya tiene picante, la papa a la huancaína ya tiene picante. Entonces muchas comidas usted va a encontrar escabeche, y muchas comidas las va a encontrar ya con picante. Y yo tenía que tener una dieta especial, tenía que cuidarme. En el momento que me descuidaba ya estaba otra vez con fiebre y enfermo. Y cuando yo me convertí a los 21 años, en realidad yo no necesitaba una sanidad. Lo que yo necesitaba era un milagro. Yo creo que no necesitaba un solo milagro, necesitaba más de 5 milagros, porque tenía 5 enfermedades en mi cuerpo. Yo necesitaba más de 5, porque incluso económicamente me iba mal. Yo me había retirado de mi trabajo por el problema de mi enfermedad. Económicamente estaba mal. Mi papá había muerto cuando yo tenía 13 años. Mi mamá no tenía recursos económicos. Económicamente estábamos mal. Entonces necesitábamos otro milagro más. Eran 6 milagros. Y muchos problemas. Y tenía un hermano con enfermedad también incurable. Necesitábamos 7 milagros. Yo decía, yo no quiero cambiar de religión, lo que yo quiero es un Dios poderoso. Yo quiero conocer al Dios poderoso, al Cristo de poder, que venga a mi casa para hacer los milagros que yo necesito. Porque había angustia en mi casa. Usted sabe que cuando hay enfermedad en la casa, hay tristeza. ¿Cómo usted se va a gozar cuando tiene a su mamá con cáncer? Un momento llegará la alegría y al rato cuando se acuerda que su mamá está enferma, le vendrá la tristeza. Entonces, la importancia de reconocer que necesitamos milagros del Señor Jesús en nuestras vidas. Llegamos al pasaje donde dice que vino Jesús a la casa de Pedro. ¿En qué verso está? 14. Vino Jesús a la casa de Pedro. Yo necesitaba que Jesús venga a mi casa a los 21 años. Muchos problemas en mí. Tuve que retirar de mis trabajos, de mis estudios, por la enfermedad y por los muchos problemas que había. Yo necesitaba que Jesús entre a mi casa. ¿Sabe que cuando usted deja que Jesús entre a su casa, algo bueno puede ocurrir? Pedro dejó que Jesús entre a su casa. Pedro se conoció con Jesús, eran los primeros
Jesús, y ya estaban haciéndose amigos, y entonces Pedro le dice, vamos a mi casa. Usted sabe que cuando nos hacemos amigos de alguien, le llevamos a nuestra casa. ¿Usted lleva a sus enemigos a su casa? No, a los enemigos no. A mis amigos sí los llevo a la casa. Entonces deje que Jesús sea su amigo. Lleve a su casa a Jesús. Pero muchas veces nosotros hemos tenido el corazón duro y no hemos entendido. No solamente que Pedro llevó a su casa a Jesús. Mire, en el ministerio de Jesús encontramos un Jesús continuamente caminando. Usted va a encontrar un Jesús continuamente caminando. Si Jesús fuese orgulloso y fuese una persona que tiene ciertos privilegios con ciertas personas, mire, Jesús hubiese alquilado un local en Capernaum, hubiese tenido una oficina y hubiese puesto su horario ahí. Atención, de 8 a 12 y de 4 a 8. Y haga su turno, ¿no? Haga, presione el ordenador ahí, saque su numerito y espere su turno. ¿Usted ve a Jesús así? ¿Ah? Vemos un Jesús continuamente caminando. Jesús está buscando, dando oportunidad a la gente de acercarse a la gente. Alguna vez Jesús, Dios se acercó a nuestras vidas y nosotros no nos dimos cuenta. Dios empezó a acercarse a mi vida a través de mensaje radial, a través de un trabajo que yo tuve como profesor de religión. Dios empezó a acercarse a mi vida a través de circunstancias, a través de amigos, a través de amistades, a través de cosas. Y yo no me había dado cuenta. Uno de mis hermanos se convirtió a Cristo y yo le refutaba mucho con filosofías, con política y con tanta cosa, pero yo no quería que me hable la palabra de Dios. Dios muchas veces se acerca a nosotros y nosotros no nos damos cuenta. No es que Dios no nos dio oportunidad, lo que pasa es que nosotros hemos sido duros. Como cuenta alguien, ¿no? Hay una ilustración, que un joven se estaba ahogando en el mar, y en ese momento rezó y oró y dijo, Dios, sálvame. Dios, sálvame. Se acordó de Dios. ¿Y sabe qué? Bueno, Dios empezó a responder al instante, pero él parece que no se dio cuenta. Vino una lancha, un bote ahí cercano, y le dijeron, mire, te ayudamos. Él dijo, no quiso, porque dice que este era un súper espiritual. Dijo, no, yo le pedí a Dios, Dios me tiene que salvar. Después pasó una lancha más grande, con más tripulantes, y le dijeron, mira, le queremos ayudar. Él dijo, no. Después pasó ya algo casi como un barco más grande, y le dijeron, mira, te queremos ayudar, y nada, ¿no? Y se murió. Y llegó al cielo, y le dijo, Dios, ¿por qué no me respondiste cuando yo te pedí que me salvara? Le dijo, hijo, te mandé 3 ayudas, y lo rechazaste. Muchas veces queremos que el mismo Dios venga con sus alas, ¿no? Y nos diga, yo soy tu Dios, mire, y haga algo maravilloso por nosotros. No, Dios puede usar circunstancias, Dios puede usar personas. Y posiblemente algún día, claro, Dios te puede dar grandes experiencias, pero tienes que empezar con un corazón humilde, tienes que empezar teniendo sensibilidad, amor, respeto, temor de Dios. Y Dios se va a revelar a tu vida. ¿Qué ocurrió en la casa de Pedro? Dice que cuando Jesús entró, estaba una mujer enferma con fiebre. La suegra de Pedro estaba, y dice que Jesús le tocó la mano, y esta mujer se levantó después que Jesús le tocó la mano. Quiero decirle que no, en el mundo espiritual, cuando oramos, no hay una sola receta
No diga, algunos se caen, algunos tiemblan, algunos la oración puede demorar un poco. Usted va a ver, en alguna oportunidad Jesús hace saliva con el lodo, hace un poco de barro con la tierra y le unta a los ojos de un ciego y luego le dice, ahora lo limpia, lo lava, y luego le dice, ¿estás viendo? Ya veo algo. Y luego ya empieza a ver totalmente. Imagínese usted, lo que está diciendo en el mundo espiritual, no hay una sola receta, no hay una sola forma. Si algunos se pueden caer, otros no se pueden caer, así que no se asusten ni espere cosas así raras. La sanidad puede venir de muchas maneras. Yo tuve que ayunar varios días para mi sanidad. Yo anhelaba tanto mi sanidad y tuve que ayunar varios días. Y cuando oraron por mí, 3 personas oraron por mí, instantáneamente el dolor de mis riñones se fue. Después de tantos días y semanas y meses y años de dolor, se fue instantáneamente. Entonces, Jesús toca la mano y esta mujer se levanta. La mujer estaba con fiebre. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Sanidad o milagro? ¿Qué ocurrió aquí? Sanidad y milagros. Muchas sanidades que Dios hace pueden ser milagros. Porque ¿cómo se va a sanar una persona de una fiebre instantáneamente? Sin que le han puesto un paño de algo, sin que le han hecho un buen tratamiento o cápsulas de antibiótico. ¿Cómo es posible que se va a sanar solo por un toque de una mano? Sí, pero es que la mano de Jesús está ungida. Esa mano no es cualquiera. Por eso debemos anhelar la mano de Dios. Qué bueno que digamos, ¿no? Dios, tócame, tócame. Ahora, cuando hay un problema en casa, en esta casa había un problema. Una mujer estaba enferma en esta casa. ¿Cómo está su casa usted? Es bueno que reconozcamos qué problema hay en nuestra casa. Reconozcamos que hay un problema. Reconozcamos que necesitamos que Jesús entre a nuestra casa. ¿Y quién lo va a dejar entrar? Nosotros. Yo tengo que dejar entrar a mi casa. Debo dejar que el Señor Jesús entre a nuestra casa. ¿Para qué? Para que Él toque nuestro problema. Para que Él toque la enfermedad. Para que Él toque la necesidad. Porque si Él lo toca, mire, va a ocurrir un milagro o milagros. Qué tremendo. Ahora, ¿cómo se sabe que esta mujer fue sana? ¿Cómo se sabe que esta mujer fue sana? Se levantó a servirle. Dice que les empezó a servir. Estaban en la cama con fiebre, Jesús le toca, empieza a levantarse esa mujer, se alista un poco y empieza a entrar a la cocina y dice, ¿qué quiere servirse? ¿Cafecito? ¿Quesito? ¿Colacao? ¿Qué más? ¿Bocadillo o pulguita? Empieza a servirles. Eso nos muestra de que esta mujer se sanó. Eso es una sanidad y es un milagro. ¿Y luego qué pasó? Verso 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Jesús, mire, no sé qué pasó. No había radio ni televisión, ni internet, ni Facebook, ni móvil. No sé qué pasó. Alguien salió, algún apóstol
comunicó con algunos de los apóstoles y empezó la noticia a regarse. La suegra de Pedro fue sanada instantáneamente de la fiebre. Aquí está Jesús, el que hace milagros, el que hace sanidad. Y la gente se vino en la noche, cantidad de gente. ¿Qué dice? Muchos. La palabra, muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los demonios. Y sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos enfermos sanó? A todos. Todos los enfermos. Miren, hay enfermedades que son por espíritus malos, según dice la Biblia. Y hemos tenido que reprender el demonio para que la persona sane. Primero hemos tenido que sacar el demonio, el espíritu de maldad, de enfermedad. Y eso es lo que dice, lo que te enseña aquí el pasaje. Luego el verso 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, o sea, lo que Jesús estaba haciendo estaba de acuerdo con lo que estaba escrito ya 700 años antes, por la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, a través del profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53, 4. Se estaba cumpliendo la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple ¿cuándo? Cuando yo lo creo. Jesús era la palabra encarnada de Dios y la gente tenía que venir a Él por su sanidad. Si venía a Él, eso significaba que creía en Jesús y que creía en la palabra de Dios. Y ocurría la sanidad. 3 años de creyente, estaba yo, todavía tenía algunas enfermedades en mi cuerpo, y un día empiezo a leer Isaías 53:4, donde dice que Jesús en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades y que por sus llagas somos curados. Y yo no veía mi sanidad. Entonces yo dije, Señor, ayúdame a creer. Yo acepto tu palabra. Yo no acepto tu palabra, aunque mi mente no quiere creer, aunque mi corazón no quiere creer. Ayúdame a creer. Yo acepto tu palabra, que tú en la cruz del Calvario llevaste mis enfermedades. Si yo creí que Jesús llevó mis pecados, eso también es una verdad. Y yo le dije, Señor, yo creí que tú llevaste mis pecados. Claro, la salvación ya la tengo. Yo sé que si el día que muero voy a tu presencia, voy al cielo. Me libraste del infierno y del castigo. Pero también dice tu palabra que llevaste mis enfermedades. Y como prueba, Señor, que llevaste mis pecados, por favor, Señor, sáname. Sáname. Obra sanidad de mi cuerpo. Ayúdame, Señor, a creer. Yo no sé. ¿Sabe qué? La fe no es solamente creer. La fe muchas veces es aceptar y obedecer. Y yo tengo que aceptar lo que la palabra de Dios dice, aunque mi mente no quiere creer. A veces nuestra mente no quiere creer. ¿Por qué? Porque nuestra mente hemos sido enseñados en el razonamiento. Para que se cumpliese entonces, dice, ¿no? Todos los enfermos fueron sanados. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Llevó nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Jesús en el Calvario. Yo soy hijo de Dios. Yo soy un cristiano. Yo quiero vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La enfermedad no me pertenece. La enfermedad lo trajo el pecado, lo trajo el diablo. La enfermedad trae sufrimiento. Yo rechazo la enfermedad de mi cuerpo. Yo acepto la sanidad en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios lo dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Echamos fuera tu espíritu de incredulidad. En el nombre de Jesús. Todo aquello que no permite que aceptemos lo que la palabra de Dios dice. Todo aquello que no hace realidad en nuestros cuerpos y en nuestra vida las promesas benditas de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús lo atamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a estar poniendo un control musical muy pequeño, muy despacio, porque vamos a empezar a hablar. ¿Qué hizo el leproso para recibir su sanidad? Se levantó de su lugar y se acercó a Jesús. Eso es fe. Aunque no tenía fe, tenía un gran anhelo, un gran deseo de ser sano. Y él dijo, yo quiero ser sano en este día. Los demás se quedaron avergonzados y perezosos. Ahí se quedaron enfermos, quién sabe, para toda su vida. Pero yo quiero ser sano. Yo voy, yo arriesgo. No importa la vergüenza, no importa el que dirán. Algunos dicen, ¿y por qué no? Yo no quiero que los demás se enteren que yo estaba enfermo, que yo estaba enfermo detrás. Eso te interesa. Lo más importante es mi sanidad. Lo más importante es mi sanidad. Mire, yo estuve enfermo de verdad y tuve que pasar vergüenza. Amigos me abandonaron. Cuando yo no tenía dinero, cuando yo no podía tomar y estar en la fiesta con él, me abandonaron. Hasta mis hermanos me abandonaron porque cada uno empezaba a buscar sus propios planes, sus propios trabajos y sus propias mujeres, ¿no? Su propio hogar, a formar su propio hogar. Mis hermanos me abandonaron. Quien no me abandonó fue Dios y mi mamá. En medio de la enfermedad y de la necesidad, no me abandonó Dios ni mi madre. ¿Ves? Y ahí empecé a adorar mucho a mi madre y empecé a conocer quiénes eran mis amigos. Así que no es bueno que usted piense en los demás, en lo que qué dirán los demás. Es mejor lo que usted diga, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Y qué quiero yo de Dios? Hay algunos que tal vez han venido enfermos, quieren que oremos, acérquense un poco más, queremos saber por quiénes vamos a orar. Queremos saber. Acérquense, dé ese paso adelante y diga, yo necesito la sanidad. Recuerda que el leproso dejó su pueblo, dejó a sus compañeros, dejó su asiento. El leproso dejó su asiento. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y hemos venido a hablar por las necesidades. Hemos venido a hablar por los problemas. Estamos empezando recién, vamos a continuar hasta la otra